transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el lunes 2 de junio, histórico día para España. Abdicó el rey Juan Carlos I. Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, y una vez recuperado, tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. He querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Es parte del mensaje enviado por el rey de España, Juan Carlos de Borbón, al anunciar de manera oficial su abdicación. Lo había hecho temprano a través de la red social Twitter. Después, en un mensaje por radio y televisión a todo el pueblo español y al mundo, hizo el anuncio que acaba usted de escuchar. A sus 76 años de edad, queda claro, el rey Juan Carlos I, Juan Carlos de Borbón, estaba cansado. Y también, hay que decirlo, la monarquía agotada. Juan Carlos estuvo 38 años en el trono, al que ascendió tras larga y negra dictadura. Suya fue la decisión de abdicar a los tiempos revueltos. Sexto será el nuevo monarca español, si es que el pueblo no entierra para siempre a la monarquía antes. Este es el reporte de la TV Española. El rey de España abdica en favor de su hijo Felipe. En una declaración institucional, Juan Carlos I ha explicado que renuncia al trono para abrir una nueva etapa de esperanza. Considera que merece pasar a la primera línea una nueva generación. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. La noticia de la abdicación la adelantaba esta mañana el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, tras reunirse con el monarca y recibir la carta en la que el rey le comunicaba formalmente su decisión de renunciar al trono. Mañana se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para tramitar la renuncia del rey al trono mediante la aprobación de una ley orgánica tal y como establece la Constitución española. Se espera que el relevo al frente de la jefatura del Estado se produzca antes de que acabe el mes de junio. El anuncio oficial de la abdicación del rey de España lo dio a conocer el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
Lo primero que hay que hacer es aprobar esa ley orgánica para tramitar la abdicación, así lo establece la Constitución. Según Moncloa, esa ley será una ley sencilla que se limitará a regular esa abdicación. El presidente del Gobierno ha contado que espera que en un plazo muy breve de tiempo las Cortes puedan proclamar a don Felipe rey de España. Mariano Rajoy ha contado que ha estado esta mañana con el rey, que le ha visto convencido de que este es el mejor momento para que el cambio se haga con absoluta normalidad. Rajoy asegura que el proceso se desarrollará en un clima de serenidad y en un contexto de estabilidad institucional y madurez democrática. De hecho, Moncloa mantiene la agenda y el presidente del Gobierno continuará con los actos que tiene previstos. Rajoy ha tenido palabras de homenaje, de agradecimiento y reconocimiento para el rey y palabras también de elogio para el príncipe de Asturias. Dice que estará a la altura de las expectativas más exigentes. Yo espero que en un plazo muy breve las Cortes españolas puedan proceder a la proclamación como rey de España del que hoy es príncipe de Asturias. Que este proceso se va a desarrollar con plena normalidad, en un contexto de estabilidad institucional y como una expresión más de la madurez de nuestra democracia. Renuncia al trono una figura histórica tan estrechamente vinculada a la democracia española que no se puede entender la una sin la otra. A todos nos deja una impagable deuda de gratitud. Actualmente en España no existe una ley que regule el proceso de abdicación, por lo que el Consejo deberá elaborar y aprobar esta normativa. Hay un artículo 57 de la Constitución española, el cual establece que la creación de la ley puede ser ad hoc, es decir, su elaboración podría llevarse a cabo en pocos días como un procedimiento de urgencia. El escrito de abdicación deberá ser refrendado por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Posteriormente, el presidente del Congreso debe convocar a una reunión con el presidente del Senado y el ministro encargado de las relaciones del Gobierno con las Cortes para exponer si alguno de los grupos tiene dudas sobre la validez jurídica del escrito de abdicación. Si no hay dudas, las cámaras sostendrán una reunión conjunta para dar lectura a la aceptación de la validez jurídica de la medida. Se ordenará la publicación oficial y la abdicación surtirá efecto el mismo día en que se haga la publicación oficial. Así va a ser el trámite de la sucesión de la monarquía española. El rey está abdicando a la jefatura del Estado español. La jefatura de gobierno está en manos de Mariano Rajoy, él es el presidente del gobierno. El rey era el jefe del Estado. Él abdica a esta jefatura de Estado. Así va a ser el trámite de la sucesión. Este martes un Consejo de Ministros extraordinario tramitará la renuncia al trono que se resolverá, según establece el artículo 57.5 de la Constitución, a través de un proyecto de ley orgánica. Serán las Cortes quienes la aprueben. En esta ley pues determinará, se accede a esta renuncia y sobre todo marcará cuál es el estatus jurídico que queda o que le queda al rey y a la reina. Convocadas las dos juntas de portavoces de las Cortes, Congreso y Senado, se dará validez jurídica al escrito de abdicación, salvo posibles dudas. Si no las hay, la reunión será muy corta. No tendrían cabida debates sobre la monarquía. Una vez que ya tenemos aprobada la ley orgánica que entra en el Congreso y ha sido tratada, yo creo que ahí se puede utilizar los plazos más rápidos que puede ser el procedimiento de urgencia y lectura única, ¿no? Y las enmiendas, que no creo que haya ninguna, salvo alguna que pueda presentar algún grupo de la oposición minoritario, pero teniendo dos grupos parlamentarios, uno con mayoría absoluta, que es lo que exige el artículo 81 para aprobar una ley orgánica, con lo cual no hay ningún problema. El artículo 57.1 establece que la sucesión seguirá el orden regular de primogenitura y representación. De esta forma, cumpliendo el artículo 61, se procederá al juramento del rey Felipe VI. En España no hay procedimiento de ningún tipo de entronización ni coronación, no existe, por lo cual solamente sería la jura. El cambio de jefatura del Estado podría producirse en un plazo máximo de mes y medio. La carta de abdicación del rey Juan Carlos I de Borbón es muy breve, son 3 líneas y media, está fechado en el Palacio de la Zarzuela hoy lunes 2 de junio, y está dirigida al presidente del gobierno, Mariano Rajoy Brey. Dice textual: a los efectos constitucionales procedentes, adjunto el escrito que leo, firmo y entrego al señor presidente del gobierno en este acto
mediante el cual le comunico mi decisión de abdicar a la corona de España. El rey de España, y firma don Juan Carlos de Borbón, don Juan Carlos I de Borbón. Una vez que se haga efectiva la abdicación, el príncipe Felipe se convertirá en el nuevo monarca español con el título de Felipe VI. Los expertos explican que en ningún momento habrá vacío de poder, porque la sucesión al trono se produce en el mismo momento en que la abdicación se hace efectiva. Juramentación y proclamación. Queda establecido en la Constitución. Va a ser proclamado ante las Cortes Generales. Va a prestar el nuevo rey juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y hacer respetar los derechos de los ciudadanos. La proclamación del nuevo rey se llevará a cabo ante las Cortes en una sesión conjunta de diputados y senadores en el Congreso en los días posteriores a la sucesión. En esa sesión se proclamará el nuevo rey y se le tomará el juramento. Aunque no es obligatoria, puede haber una recepción oficial para marcar un acto de coronación posterior a la proclamación y juramento del nuevo rey. En otras casas reales se han llevado a cabo ceremonias oficiales de coronación a las que asisten jefes de Estado de otros países y representantes de la monarquía internacional. Una vez que Felipe de Borbón se convierta en Felipe VI, rey de España, en el momento en que se haga efectiva la abdicación anunciada hoy, la infanta Leonor, hija del príncipe de Asturias, pasará automáticamente a ser la princesa de Asturias. La Constitución española establece que el príncipe heredero desde su nacimiento tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y otros títulos vinculados al sucesor de la corona de España. Sin embargo, si la infanta Leonor tuviera un hermano varón, que sería el tercer hijo del príncipe Felipe, el recién nacido pasaría a ser príncipe de Asturias. La infanta Leonor perdería ese título. No obstante, cada vez hay más voces quienes piden un cambio en la Constitución para que esto no ocurra de tal manera. Entre todo este anuncio que llegó a las 3 de la mañana y minutos, tiempo de México, allá en España eran más de las 10 de la mañana, miles salieron a las calles, pero miles salieron a las calles a exigir un referéndum, le digo, para enterrar a la monarquía. Son miles las personas que a estas horas llenan la Puerta del Sol, una concentración que se ha convocado de manera espontánea por los ciudadanos a través de las redes sociales, una concentración que no se ha comunicado a delegación de gobierno. Hay también sectores y plataformas diversas, hemos visto a representantes de partidos políticos como Izquierda Unida, Podemos, ECUO. Dicen que lo que piden es un referéndum, que sean los ciudadanos los que decidan si quieren monarquía o república. De hecho, hoy ha habido plataformas que esta tarde han empezado a recoger firmas, pero esta no es la única ciudad en la que hay concentraciones. Se han convocado en más de 40 plazas de ciudades, otra de ellas Barcelona. Aquí en Barcelona unas 5.000 personas, según datos de la Guardia Urbana. De momento son los únicos datos oficiales de los que disponemos. Se han concentrado desde las 8 de la tarde aquí en Plaza Cataluña, una plaza que no ha tardado en llenarse de gente, que a estas horas sigue todavía reivindicando la celebración de un referéndum sobre la continuidad de la monarquía y, más concretamente, una república. Dos banderas independentistas han presidido esta concentración junto a otros símbolos y cánticos a favor de la república y de la independencia, una concentración que transcurre de forma pacífica y que también han secundado tres partidos políticos catalanes, concretamente Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Els Verds y la CUP. Independientemente de estas manifestaciones que se han dado en las principales ciudades de España, como usted puede imaginarse, no podemos obviar que la España actual no podría entenderse sin la intervención del rey. Nadie puede regatear el papel que tuvo el rey Juan Carlos I en momentos cruciales de la historia española, como la transición democrática, o bien aquel intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, fecha que suena ya muy lejana, el famoso 23F. En casi 4 décadas de reinado, 38 años para ser precisos, Juan Carlos I fue referente e incluso un factor de unidad por encima de las pugnas políticas. Pero sin duda también, los tiempos españoles durante el reinado de Juan Carlos de Borbón, cuando menos en la última década, fueron aciagos. La crisis económica se conjuntó con errores y escándalos inéditos para la Casa Real. La corrupción encarnada en Iñaki Undargarín, esposo de la infanta Cristina, y los devaneos eróticos, negocios turbios y soberanos excesos, descubiertos infraganti tras aquel bochornoso episodio de la cacería de elefantes en Botswana en marzo de hace 2 años, golpearon en serio la credibilidad del rey y la credibilidad de la corona. El rey se va y lleva a cuestas una pesada carga de desprestigio.
Su imagen había desplomado por la falta de contacto con sus súbditos. El rey traía entre 0 y 10 un 3.7% de aceptación. Poco a poco la verdad del reinado se fue develando. Juan Carlos I se había convertido en un negociante feroz, un cabildero interesado y beneficiado por encima de la dignidad del Estado. Es el rey de oros, le decían, como si fuera un palo de la baraja. Hay quienes atribuyen la soberana decisión de la abdicación al encono ciudadano por la crisis económica que no da cabida a una monarquía anacrónica y sí da cabida a la falta de respeto. Se va pues Juan Carlos I de España, Juan Carlos de Borbón, en uno de los peores momentos de su reinado. La abdicación ha llegado en un momento en el que la figura del rey seguía cuestionada. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. El monarca pidió disculpas a todos los españoles por haber ido a cazar elefantes en Botsuana hace poco más de 2 años. Un episodio que le costó una fractura múltiple de cadera y además la exclusión como presidente de honor de una ONG. Pero no ha sido el único tropiezo. El paso por el quirófano ha marcado los últimos años del monarca en el trono. 8 operaciones en casi 4 años. Esta majestad. Muy mal. Que le han obligado a ausentarse en muchos actos y en alguna ocasión hasta se ha enfadado con los periodistas cuando se le ha preguntado. ¿Cómo afronta la operación? Es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Pero lo que más daño ha hecho a la monarquía quizá haya sido los escándalos de corrupción de su yerno Iñaki Urdangarín y la imputación de la infanta Cristina. El caso nos ha marcado la vida de los duques de Palma y la de toda la familia real. La institución les excluyó de los actos públicos y eliminó el perfil de Urdangarín de la web oficial. La opinión pública parece que ya no perdona estos escándalos y se notan las encuestas. Desde 2011 los ciudadanos dan un suspenso a la monarquía, donde los únicos que acaparan mayor simpatía son la reina y el príncipe. Según el barómetro de La Sexta, un 70% pedía la abdicación del rey para que diera el relevo al príncipe. Para mejorar estos datos, el rey había multiplicado su actividad institucional y así reforzar su imagen aquí y en el exterior. Además, la Casa Real ha hecho un ejercicio de transparencia. Por primera vez en 32 años publicaban sus cuentas y hace poco también creó una cuenta en Twitter. Los partidos políticos en España dividen la opinión por la abdicación del rey. Las reacciones se dieron luego de la renuncia al cargo de Juan Carlos de Borbón, quien además anunció la transferencia del título a su hijo, el príncipe de Asturias, Felipe de Asturias, quien será votado próximamente en el Parlamento con el título de Felipe VI. Los partidos de España opinan de manera dividida sobre esta abdicación y sobre el futuro de la corona española como institución en la jefatura de Estado. Las reacciones se dieron tras la renuncia al cargo del monarca. El Partido Popular, por ejemplo, dice: queremos destacar la absoluta normalidad en el proceso sucesorio en un contexto de estabilidad institucional garantizado por la Constitución. Tras 40 años de democracia, nuestro país ha demostrado ser suficientemente maduro como para afrontar un proceso de sucesión de esta envergadura. Así lo dijo Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del principal partido opositor en España, el principal opositor al partido gobernante, que es el Partido Socialista, a la principal fuerza opositora, que es el Partido Socialista Obrero Español. Asegura que el príncipe de Asturias representa el respeto a la Constitución y la normalidad constitucional. Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida considera que tras esta abdicación es momento de que el pueblo se decida y hable y vote sobre la continuidad de una monarquía, el establecimiento de una tercera república española. Considera que la decisión del rey parte del resultado de las recientes elecciones europeas en que cayó el voto del bipartidismo, que son los que apoyan a la monarquía. Dice Izquierda Unida también el partido en el poder, el partido PP, Partido Popular, y también el PSOE apoyan la monarquía. Las reacciones han sido encontradas también entre la sociedad española. Esto lo dice una encuesta. ¿Qué me dices? Me has dejado de piedra. Pues ahora cuando lleguemos a casa lo veré. Vamos, me he quedado de piedra. Vamos, yo... fatal me resulta esa noticia. Fatal, fatal. Pues me parece muy bien, pero tenía que haber sido antes. Antes o después. Porque esta situación que tiene España hoy día no puede ser así. Acertado y la determinación adecuada en el momento oportuno. El Felipe va a ser bastante mejor que el rey actual. O sea, el príncipe, yo chapo por él. ¿Por qué cree que va a ser mejor? Fundamentalmente porque toda su vida se ha basado en el estudio para llegar a ser rey
que es lo que tendría que, para mi gusto, tendría que haber sido unos años antes. En verdad, a mí el rey me parece que lo ha hecho muy bien. Seguiremos comentando, seguiremos informando este hecho que ha conmocionado en Europa y también en buena parte del mundo de habla hispana, el anuncio de la abdicación del rey al trono de España. Multilínea 5166-3403. Las noticias, todas las voces. Agradezco mucho a Fernando Escalante Gonzalvo. Él es catedrático del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. La oportunidad de saludarlo y escuchar su análisis, su punto de vista sobre esta noticia pues internacional de enorme relevancia, la abdicación del rey Juan Carlos I de España al trono de aquella nación. Fernando, te saludo y te agradecemos mucho de antemano el poder estar en contacto contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al contrario, les agradezco yo el interés. Doctor, ¿qué representa Juan Carlos de Borbón para la historia reciente de España a grandes rasgos, a grandes trazos? Bueno, fue quien marcó, orientó e impulsó la transición de la dictadura del general Franco a la democracia española. En términos prácticos, esa fue su función básica, y después fue una figura durante bastantes años, fue una figura de cohesión para la vida política española, un factor de continuidad y con un prestigio que se mantuvo relativamente alto hasta hace a lo mejor 4 o 6 años en que comenzó a deteriorarse muy gravemente. Actualmente ya la imagen del rey Juan Carlos I era bastante mala y estaba bastante deteriorada, estaba afectando ya a la institución de la monarquía. Entonces, bueno, tuvo un lugar muy importante en la transición a la democracia y últimamente había comenzado a convertirse, por decirlo así, en un problema más que en una solución. Fernando Escalante, es decir, el rey no se va, al rey lo echan, lo echa la realidad, la circunstancia que rodea, la crisis económica, el desprecio del pueblo español por la monarquía. Sí, la imagen, la actitud de los españoles hacia la monarquía no está clara. Desde luego no hay un apego entusiasta y claramente mayoritario. Tampoco estoy seguro de que el sentimiento republicano en este momento lo sea. Lo que sí es claro es que hay un desapego hacia la institución monárquica y concretamente un descrédito del personaje de Juan Carlos I de Borbón, que lleva ya varios años y que desde luego hacían prácticamente imperativa la abdicación del rey. Todo el mundo la esperaba. Lo extraño es que nos haya producido antes, porque insisto, eran muchos años de un deterioro muy fuerte de la imagen del rey. ¿Qué hechos deterioraron más que nada la monarquía de Juan Carlos? ¿El hecho de haber matado un elefante en Botswana en 2012 o el escándalo del yerno Iñaki Urdangarín y el desconocimiento, el haberlo sacado un poco del currículum o totalmente del currículum de la familia real? Sí, mire, en realidad seguramente el factor básico que incide sobre la imagen, el deterioro de la imagen de la monarquía es sencillamente demográfico. En este momento el 60% de la población de España no había nacido cuando se aprobó la Constitución de 77. Es decir, para la inmensa mayoría de los españoles la transición a la democracia es un hecho tan remoto como puede ser para nosotros el gobierno de López Mateos. Es decir, no les dice nada, y entonces el apego sentimental incluso que una generación de españoles a la que pertenecen Felipe González, José María Aznar, Joaquín Leguín, etcétera, el apego que podían tener hacia el monarca, la mayoría de los españoles no lo tienen, ¿sí? Ese señor llevaba 40 años de rey y estaba allí desde que ellos nacieron. Entonces, eso es muy importante, esa demografía, porque la generación de la transición tenían mucha estima al rey, las generaciones que siguen ya no tanto. Y en adelante, lo que sucede es que la crisis económica española de 2008, que comienza en 2008 y continúa hasta la fecha, se va a caracterizar, entre otras cosas, va a poner de manifiesto la frivolidad, la incompetencia y la corrupción de la clase política española. La clase política española no está a la altura ni de la derecha ni de la izquierda, ni el PSOE ni el Partido Popular, están a la altura de los retos que plantea la crisis y, sobre todo, insisto, se pone de manifiesto la frivolidad y la corrupción. Y repentinamente resulta
que el rey encarnara precisamente eso. En medio del momento más grave, más dramático de la crisis, el rey está de vacaciones en Botsuana cazando elefantes. Pues tiene conocidos aferes extramatrimoniales, y a la vez su yerno y su hija están metidos en una trama de corrupción, evasión de impuestos, malversación de fondos públicos, de modo que el rey, esa figura representativa, viene a representar precisamente lo peor de la clase política española. Y a eso hay que sumar, no es trivial que el año pasado, con la muerte de Adolfo Suárez, se pusiesen a circular varios libros que, sin información enteramente nueva, pero sí juntando piezas, viniesen a poner en duda la versión oficial de el papel del que jugó el rey en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, sugiriendo a veces de manera bastante fuerte alguna clase de complicidad del rey con los golpistas. Y eso yo creo que fue el golpe definitivo. Eso ya le quitaba los últimos restos de credibilidad a Juan Carlos como el rey de la transición. Y entonces, pues para evitar que la monarquía perdiese el resto de apoyo que pudiera tener, yo creo que el rey efectivamente, como dice usted, se ve obligado a abdicar. Felipe VI tiene ante sí una primera enorme tarea, un enorme trabajo, una tarea titánica, demostrar a los españoles que la monarquía funciona, ¿no? Y hacerlo con eficacia ante quienes están demandando un referéndum destinado a enterrarla. Y también, bueno, tiene que enfrentar las ansias independentistas de Cataluña, en fin, del País Vasco. Efectivamente, son pocas las atribuciones políticas reales que tiene el rey, más un problema de imagen con el que tiene que lidiar. El problema al que se enfrentará Felipe VI de Borbón no es solamente ya el deterioro de la monarquía y de la imagen de la monarquía, sino que las dos principales fuerzas políticas españolas, el Partido Popular y el Partido Socialista, están en una crisis que parece no detenerse, siguen perdiendo votos los dos con cada elección, y surgen opciones nuevas, más o menos oportunistas y coyunturales, como el pequeño partido Podemos y alguna otra cosa, pero el problema fundamental es que los dos grandes partidos no parecen estar en condiciones de sacar al país de la crisis. Juan Carlos primero, en el discurso de su abdicación, hablaba de la necesidad de que una nueva generación se haga cargo e impulse las grandes reformas que hacen falta. Pues hacen falta muchas reformas, pero no está prevista ninguna, no hay ninguna propuesta de reforma institucional importante planteada en España en este momento, y eso es un problema. No hay, es decir, hay una enorme necesidad de renovación, la crisis económica se ha convertido ya en una crisis institucional y no hay propuestas de reforma. Entonces el próximo rey se va a encontrar con el problema de la incompetencia de la clase política. Fernando Escalante, te agradecemos mucho la oportunidad de escuchar tu análisis compartido con la audiencia de Grupo Fórmula, también a través del Colegio de México. Al contrario, gracias a ustedes. Igualmente, un saludo cordial. Es el catedrático Fernando Escalante Gonzalvo del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, para que tengamos todos una perspectiva apropiada, un panorama suficiente para analizar lo que ha sucedido, que va más allá del anuncio de esta mañana, que sorprendió a muchos, a otros no. Otros ya lo esperaban, incluso desde hace 2 años, cuando entró en crisis el rey de España en cuanto a su imagen y aceptación pública, pero que trascendió, se filtró concretamente a partir de febrero de este año, cuando cumplió el rey 76 años y estaba cansado. Como hoy escribe el diario El País, Juan Carlos I era un rey cansado, y esta ha sido la crónica de la retirada de un rey que ya no podía más con la capa, con el cetro y con la corona. Hagamos una pausa, regresamos. También vamos a comentar de todo esto con Rafael Cardona en su cristalazo. Las voces. Hoy el canciller José Antonio Meade felicitó a Felipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, heredero de la corona española, por su próximo ascenso al trono, después del anuncio de la abdicación de su padre.
El canciller Meade destacó el gran liderazgo del rey Juan Carlos de España en favor de una Iberoamérica sólida y unida, y felicitó al príncipe Felipe por su próximo ascenso al trono. A través de la red social del Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que el rey Juan Carlos ha contribuido durante casi 4 décadas de reinado a consolidar a España como una democracia moderna. Además, destacó el gran liderazgo que ha ejercido el monarca español en pro de una Iberoamérica sólida y unida. Esto unas horas después de que se anunciara la abdicación. También felicitó al príncipe de Asturias. Meade recordó que el presidente de México va a realizar una visita de Estado a España los días 9 y 10 de junio, la semana entrante, durante la cual, desde luego, va a refrendar el cariño de México por España, socio estratégico. Hoy el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, habló con el periodista Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula. Bien, primero un comentario a la renuncia a la abdicación del rey de España. Es un momento importante en la historia de España. Llevamos casi 40 años en donde la gestión del rey, la corona, ha sido un factor de unidad, ha estado allí en los momentos importantes, en las grandes definiciones, ciertamente atentos en el reconocimiento, atentos en el deseo de que el príncipe Felipe sea exitoso, y contentos de que esta visita se dé pues en este momento importante, no solo en la historia de la relación, sino en la historia de España. Bien, está prevista, anunciada una visita de Estado del presidente Peña Nieto el próximo lunes a España. ¿En qué condiciones se va a dar? Si es que se da. Primero, ¿se va a dar la visita? Sí, Joaquín, se da la visita. No cambia la decisión del rey, ninguno de los términos materiales de la visita. Estará el rey, estará el príncipe en todos los momentos importantes de la visita. Nos han confirmado ya por la vía diplomática que se mantiene en sus términos y que habrá la posibilidad de encontrarse tanto con uno como con el otro. Como tú sabes, la decisión del rey de abdicar implica o detona un procedimiento legislativo. La sucesión del rey tiene que resolverse por la vía de una acción del Congreso. Esta tomará tiempo y hasta que no se dé formalmente de facto ya la coronación del nuevo rey, sigue en funciones y jurídicamente en consecuencia pues la visita se desahoga en sus términos con presencia del rey y del príncipe. Esto comentaba el secretario de Relaciones Exteriores de México, el doctor José Antonio Meade. El presidente de la República también a través de su cuenta de la red social Twitter escribió que el gobierno de México reconoce la invaluable labor del rey Juan Carlos al frente de la Casa Real durante casi 40 años. En uno posterior, puso que el rey Juan Carlos ha sido actor clave en la democracia de España y en el fortalecimiento de sus relaciones con México e Iberoamérica. Y finalmente, en un tercer mensaje por la red social Twitter, Peña Nieto escribe: México manifiesta el más amplio reconocimiento por su aportación a los vínculos de amistad y cooperación que caracterizan nuestra relación. Fueron las manifestaciones públicas del presidente de México al anuncio de la abdicación del rey. ¿Quién queda en su lugar? Queda su hijo, Felipe de Borbón y Grecia. Él tiene a la fecha 46 años de edad. Nació el 30 de enero de 1968. Está casado desde hace 10 años con Leticia Ortiz Rocasolano. Tiene 2 hijas, las infantas Leonor, quien de confirmarse la abdicación por parte de las Cortes españolas sería la sucesora al trono. Ella nació en octubre de 2005 y la otra infanta es Sofía, nació el 29 de abril de 2007. El príncipe de Asturias es el título que recibe el heredero de la corona española desde 1977. El príncipe de Asturias, el futuro Felipe VI, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington, Estados Unidos. Es desde julio de 2009 teniente coronel de los ejércitos de tierra y aire y capitán de fragata de la Armada Española. Sus primeras apariciones se produjeron en noviembre de 1975 tras la proclamación como rey de Juan Carlos de Borbón. Desde que terminó sus estudios universitarios y su formación militar, ha realizado una intensa actividad pública. En 1981 presidió su primer acto oficial y pronunció su primer discurso en la entrega de los premios Príncipes de Asturias. Lorena Baeza tiene más información.
El príncipe de Asturias se convertirá en el nuevo rey de España, pasará a ser el rey Felipe VI. Está sobradamente preparado, lleva toda su vida estudiando para ello, para acabar siendo rey. Decía hace unos minutos el propio don Juan Carlos que encarna la estabilidad. Habla 6 idiomas, alemán, inglés, francés. Con solo 13 años pronunció su primer discurso público, fue el 3 de octubre de 1981 en el Teatro Campoamor en Oviedo, durante el acto inaugural de los premios Príncipe de Asturias. Felipe pasó por la Academia Militar de Zaragoza, por el Ejército de Tierra, también por la Escuela Naval Militar de Marina en Pontevedra y la Academia General del Aire de San Javier en Murcia. Tiene una gran formación teórica, práctica, también se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, hizo un máster de Relaciones Internacionales en Estados Unidos. En los últimos años ha aumentado su agenda institucional. En lo más personal, patrón, es como llama Felipe a su padre el rey, quien ahora abdica en su favor y, como saben, subirá al trono de la mano de Leticia Ortiz, su esposa, desde el año 2004. Se casaron, recordamos, no sin recibir muchas críticas y enfrentándose a posturas muy opuestas a este matrimonio, precisamente por el perfil de Leticia, periodista y ajena a cualquier casa real. Con ella tiene 2 niñas, las infantas Sofía y Leonor. El príncipe de Asturias, Felipe VI, será el nuevo rey de España. ¿Y quién será la reina? Leticia Ortiz Rocasolano también llevaba 10 años aprendiendo a ser princesa. Cuando su marido llegue al trono, la ex periodista, informadora, se va a convertir en la primera reina plebeya en la historia de la monarquía española. Leticia Ortiz tiene 41 años. Hace 10 años aún viajaba en camión, pagaba hipotecas, recibos del agua y de la luz. Carga un pasado también. Incluso vivió un tiempo en México, en la zona del estado de Jalisco, Puerto Vallarta. Leticia es divorciada de un profesor de literatura. Viene de la clase media, hija de una enfermera y un sindicalista, ambos divorciados, nieta de un taxista. Leticia Ortiz no gustaba a los círculos conservadores y tardó en encontrar su sitio en la familia real. Muchos dicen que todavía no lo ha encontrado. Así lo comenta también La Sexta de Madrid. Esta fue la primera vez que el príncipe Felipe saludó a doña Leticia en público. Fue en los premios Príncipe de Asturias de 2003. Entonces ya eran pareja en secreto. Días después ella presentaba su último informativo. Al día siguiente Zarzuela anunciaba su compromiso oficial. Leticia Ortiz tenía 31 años. Atrás dejaba una hipoteca en un piso de 60 metros cuadrados en las afueras de Madrid y una carrera prometedora. Había sido reconocida como la mejor periodista menor de 30 años y su cara nos era familiar. La habíamos visto en acontecimientos de primera magnitud como el 11S, la guerra de Irak o el desastre del Prestige. Ella tiene ese conocimiento mamado, es lo que ha vivido, no viene de ninguna corte, no viene de ningún laboratorio. No hubo que esperar mucho para darnos cuenta de que iba a ser una reina con personalidad. El día de la petición de mano ya dejaba claro que llegaba para aportar. Obligaciones que conlleva y con el apoyo, el cariño de los reyes. Pero el compromiso también trajo muchas críticas. Doña Leticia era plebeya, la primera plebeya que iba a ser reina en la historia de España. Y además era divorciada y para algunos una persona fría y distante. Con el tiempo, de alguna manera, ha conseguido cambiar esa imagen. Es la princesa mejor formada de la historia de España, es decir, la más capacitada, la que ha trabajado, la que ha estudiado. Porque no solo ha cumplido a la perfección con sus obligaciones como princesa de Asturias, también ha conseguido que el príncipe se acerque más al pueblo. Ya no se nos hace raro verle bailar con ella en mitad de un concierto, pero también la hemos visto llorar. Fue por la muerte de su hermana Erika hace 7 años. En medio del dolor, tuvo el detalle de acercarse a hablar con los medios que se habían acercado al tanatorio. Entonces estaba embarazada de Sofía, su segunda hija. Antes había llegado Leonor. Por ser la mayor, ahora pasará a ser la heredera del trono de España y princesa de Asturias. Su madre, reina de España. Algo para lo que lleva 10 años preparándose. A todo esto bien vale el comentario de Rafael Cardona, su cristalazo. Rafael, ¿cómo te va? Buen lunes tenés. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte, mucho gusto a usted, muchas gracias por su atención. Bueno, Pepe, esto, si bien fue sorpresivo por la fecha, no fue tan sorpresivo por el contenido de esta renuncia real, que cuando
cuando un mortal se va de su trabajo, dicen que renunció, que lo corrieron. Cuando un rey se va, pues abdica. Y si pudo abdicar Carlos V, pues ¿por qué no podría haber abdicado este otro rey de España, en cuyos dominios sí se ponía el sol? Entonces, bueno, Pepe, yo recuerdo... ¿Se te cogió el saco o qué pasó? No, es que me subí las mangas porque los botones, que son de metal, hacen ruido sobre los que están regios tus botones. No están regios, están nomás metálicos y hacen ruido. Entonces, pero estaré acodado sobre la mesa para no hacer ruido con la ropa. Yo recuerdo, Pepe, la manera tan espectacular como yo conocía al rey de España, porque cuando yo trabajaba en la presidencia de la República tuve que ir a esperar al presidente de México, que lo había levantado el rey en el aeropuerto y lo llevaba al Palacio del Pardo, donde había sido la residencia de Franco, y que después se utilizó como residencia para los visitantes de Estado en visitas oficiales al Reino de España. Y entonces a mí me dijeron, usted se queda aquí. Me llevó un señor del Ministerio de Relaciones ahí, me acompañó y ahí estábamos esperando, y de pronto aparece un enorme helicóptero, pero los Black Hawk son chiquitos junto a ese, era enorme, y cuando se detiene entre la polvareda y el ruido y tal, se abre la puerta y de un salto así como todo un atleta, ¿no? Se baja el rey de España. Esto fue en 1985. El tipo era un atleta, era un hombre muy bien puesto, muy galán, muy elegante, muy dueño de la situación, y él había tomado el mando del helicóptero como una forma de hacerle una deferencia al presidente de México, y le dijo, permítame que yo lo lleve. Entonces bajó a los pilotos, se los pasó para un asiento de atrás, se subió, tomó los mandos y dijo, bueno, pues vamos. Y yo le preguntaba al presidente tiempo después, oiga, ¿no le dio miedo de que el rey no estuviera apto así absolutamente, quién sabe desde cuánto tiempo que no volaba? Y dice, no, él me fue diciendo paso a paso todo lo que estaba haciendo, y era muy experto, y platicaba al mismo tiempo que iba pilotando el helicóptero. Y cuando se bajó, habíamos un grupo ahí de funcionarios del gobierno de España y algunos mexicanos, nos saludó muy amable y todo, y era todavía el tiempo en el que él gozaba de este prestigio enorme que le había dado su defensa de la democracia frente al golpe fallido de Tejero. Después supimos que él había complotado para dar ese golpe, y de pronto todo el gran prestigio del rey Juan Carlos empezó a deteriorarse con una gran velocidad que a mí me dice hoy que España empujó al rey a la abdicación, porque es preferible conservar la monarquía y perder al monarca que conservar al monarca y perder la monarquía. Entonces, dos palabras aparecen en su texto de renuncia, que está impecablemente escrito, pero hay dos cosas que se deslizan por debajo, así como serpientes malignas, ¿no? Una, la palabra crisis, y la otra, la palabra abdicación. Cualquiera que analice ese texto, lo que está diciendo el rey es que él no pudo con la crisis. Y yo digo con las crisis, porque no pudo con la crisis económica que está sofocando al futuro de España, pero tampoco pudo con la crisis de credibilidad de la monarquía, o por lo menos de esa casa real. Estaban metidos en los escándalos de las hijas, los divorcios, los negocios de Undargarín, la presunta complicidad de la infanta, la triste condición de mujer abnegada de la reina Sofía, que ha aguantado todo en silencio, absolutamente todo. Bueno, ni Hillary Clinton se vio tan silenciosa frente a las calaveradas de su marido, y fíjate que dije calaveradas cuando fueron otras cosas. Y entonces no bien se terminaba de digerir la noticia de la abdicación, cuando ya los grupos radicales en España están pidiendo la abolición de la monarquía.
Yo en lo personal, Pepe, creo que las monarquías son unas venerables pero necesarias piezas de museo para los países que han desarrollado su historia en esas condiciones. Nosotros, excepto los brasileños, no sabemos lo que son las monarquías. Aquí tuvimos dos emperadores sin imperio, pero eso es propio de los mexicanos, que tenemos pues, chocolate sin cacao y a veces tenemos periódicos sin periodistas. Pues no importa, los mexicanos somos así, pero los brasileños tuvieron otra forma de su historia. ¿Qué le espera a España? Yo creo que le espera la preparación de un rey que no va a encontrarse con los momentos estelares que tuvo su padre. Por ejemplo, los 500 años del encuentro de dos mundos, que fue ocasión para la fiesta y el fasto y el recuerdo de la contribución española a la construcción de un nuevo mundo. En lo político, la cumbre iberoamericana, que reunía a todos los países de América sin los Estados Unidos, y que empezó en Guadalajara y ahora ha seguido en cada capital de América Latina, incluyendo en Cuba. Yo estuve en la reunión de Cuba y Fidel Castro, harto de las cosas de la democracia y que lo estuvieran pullando ahí porque no era un jefe de Estado electo, le dijo a Juan Carlos, dijo, aquí todo mundo dice que yo soy un jefe de Estado que no fui electo por el pueblo. Pues tú tampoco, Juan Carlos. Tú dices, ¿cuándo convocamos a elecciones? Tú y yo. Bueno, pues eran las cosas de Fidel, ¿no? Pero en fin, la cumbre iberoamericana fue un espacio de intervención geopolítica muy importante para España y fue idea de este rey que hoy se va. La asamblea del idioma, estas reuniones de la lengua, la primera de las cuales fue en Zacatecas, con un lujo que en ese momento no se podía dar ninguna otra lengua del mundo, ni el alemán, ni el inglés, ni el francés. Llegar a la asamblea con 3 premios Nobel vivos, que eran la exhibición del poderío cultural de la lengua española. El premio Cervantes, el Instituto Cervantes, en fin, todas estas cosas que le dieron al rey, todo ese gran momento de esplendor. Pero no hay momento de esplendor que pese más que un elefante muerto. Y a partir de ahí, este señor se comportó como un elefante que iba buscando el mítico cementerio de lodo donde se hunden los paquidermos y ya desaparecen para siempre. Y hoy desapareció. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias y buenas noches. Buenas noches, el comentario, el cristalazo, Rafael Cardona. Vamos a una pausa, regresamos ahí también otras informaciones. Hoy se echó a andar, se puso en marcha el mes de la cruzada contra el hambre, con retraso, por cierto. Vamos a hablar con la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en un momento después de corte. Vamos a enlazarnos en este momento con Leopoldo Espejel, corresponsal y reportero de Grupo Fórmula Noticias en el Estado de México. Él tiene la información urgente que ha ocurrido en Cuautitlán Izcalli al incendiarse una vivienda. Había varios niños dentro. Te escuchamos, Leopoldo, muy buenas noches. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, lamentablemente esta tragedia ocurre en un domicilio, en una vivienda pues humilde del municipio de Cuautitlán Izcalli. Alrededor de las 4:30 de la tarde, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de este municipio recibieron la llamada urgente de los vecinos para informar, Pepe, que había un incendio en una de estas viviendas. De inmediato se instrumentó un operativo para llegar hasta este punto de difícil acceso. Sin embargo, el director de Protección Civil y Bomberos de Izcalli, Sixto Contreras, confirmó el deceso de 3 niños al interior de esta vivienda ubicada en la colonia Santa María de las Torres. De hecho, Pepe, el cuerpo bomberos llegó a la calle Torre del Sur, entre Torre Eléctrica y Torre Militar, solamente para confirmar el deceso de los 3 pequeños de 3, 4 y 6 años de edad que se encontraban solos al interior de su vivienda al momento en que se incendió el colchón. Hay que destacar, Pepe, que ya la Procuraduría de Justicia del Estado de México ha iniciado las diligencias para establecer con pruebas y con evidencias cuál fue el motivo de este incendio, porque los niños se encontraban solos también y hasta este momento no ha sido posible ubicar el paradero de la madre. Cabe precisar también, Pepe, que pues en este punto los pequeños jugaban, se incendió aparentemente el colchón,
viene este incendio, y las llamas y el fuego alertaron a los vecinos que nada pudieron hacer, porque también hay que destacarlo, la vivienda se encontraba bajo llave. Lo que tenemos, Pepe. Pues te agradezco la información. Vaya tragedia la que ha sufrido esta humilde familia, los hijos de esta humilde familia en Cuautitlán Izcalli, pero también es tragedia la que enluta varios hogares como resultado del accidente que ocurrió anoche en la carretera Texcoco-Calpulalpan, cuando un camión de carga con carga de zanahorias embistió a una unidad del transporte público. Hasta donde entiendo ya van 8 fallecidos. Sí, lamentablemente, Pepe, son 8 las personas fallecidas por esta tragedia, también una tragedia más en la red carretera federal, en la red carretera estatal en el Estado de México. Como bien lo señala, el conductor de un Torton que transportaba varias toneladas de zanahoria aparentemente pierde el control y se impacta en la parte trasera de una combi del servicio colectivo de pasajeros. Lamentablemente, Pepe, inicialmente se había confirmado el deceso de 6 personas, entre ellos 2 menores de edad, pero conforme transcurrió pues esta mañana también se confirmó que lamentablemente este incidente había dejado otra persona de la tercera edad muerta. Decirte, Pepe, que a raíz de este incidente lamentable ocurrido la medianoche de este domingo, la circulación sobre la carretera Texcoco-Calpulalpan se vio sumamente afectada por casi 6 horas, en el cual cientos de vehículos se vieron afectados en este punto, no pudieron pasar tanto hacia el Distrito Federal como hacia la zona de Tlaxcala por este pues lamentable incidente, Pepe, en el cual hasta este momento no se sabe si el conductor del tracto camión fue detenido o se dio a la fuga, Pepe. Pues te agradezco la información, Leopoldo Espejel, estaremos en contacto. Buenas tardes. Estamos pendientes, Pepe, buenas tardes. Gracias, buenas noches. También en el Estado de México, la alcaldesa de Villa Victoria, Sara Domínguez Álvarez, recibió un balazo en el abdomen cuando un arma se accionó por accidente durante el evento de canje de armas, precisamente en la explanada de este municipio mexiquense. De acuerdo con los primeros reportes, a la 1 de la tarde, la presidenta municipal de Villa Victoria, Estado de México, Sara Domínguez Álvarez, presidía este evento de canje de armas, cuando un militar tropezó y al caer accionó el arma y el tiro impactó en el abdomen de la presidenta municipal. El responsable de lo ocurrido fue detenido en ese momento. La alcaldesa priista fue trasladada en helicóptero del grupo Relámpagos al centro médico de la ciudad de Toluca. Su estado se reporta todavía como delicado. Fue hallado el cuerpo del vocero de la Secretaría de Salud del municipio de Acapulco, quien había desaparecido la semana pasada, Jorge Torres Palacios. Fue encontrado muerto. Vamos con Marco Aguileta, corresponsal de Grupo Fórmula hasta Acapulco, Guerrero. Marco, muy buenas tardes. Buenas noches ya. Así es, Pepe, buenas tardes, noches. Pues sí, informarte que lamentablemente fue encontrado el cuerpo sin vida de compañero Jorge Torres Palacios, periodista aquí en el puerto de Acapulco. Él fue secuestrado, como tú ya bien lo decías, el pasado jueves por la tarde-noche cuando llegaba a su domicilio. Fue interceptado por hombres armados que iban a bordo de 3 vehículos. Desde entonces se desconocía su paradero y también desde entonces, Pepe, todos los días había una manifestación, una consigna por parte de comunicadores en el estado de Guerrero para dar con el paradero de Jorge Torres Palacios. Lamentablemente hoy una llamada anónima al 066 reportaba del hallazgo de un cuerpo en una huerta ubicada en Plan de los Amates en la periferia del puerto de Acapulco. Estamos hablando de la zona de Barra Vieja, donde, bueno, pues de inmediato autoridades de la Procuraduría de Justicia y del Servicio Médico Forense se dieron a la tarea de pues llevar este cuerpo hasta estas instalaciones, donde horas más tarde, Pepe, fue identificado por sus familiares. Jorge Torres Palacios trabajaba como director de comunicación de la Dirección de Salud Municipal aquí en Acapulco. Él, por supuesto, tenía una larga trayectoria, trabajó en varios medios impresos y radiofónicos locales. Hasta el momento, Pepe, no se ha dado una información oficial por parte de autoridades después de este lamentable hallazgo. Sin embargo, bueno, pues sí, el medio lamenta mucho su muerte y por supuesto pues hay un luto y una especial sentimiento por esta lamentable noticia, Pepe, que se confirmó ya prácticamente durante la tarde de hoy, Pepe. Fue encontrado con huellas de tortura en una bolsa de plástico en la zona rural cercana a Acapulco, Jorge Torres Palacios, quien fungiera hasta hace unos cuantos días como vocero del sector salud del municipio de Acapulco.
Así es, no se aprecia, bueno, por lo menos lo que se dice hasta el momento, algún impacto de bala. Lo cierto es que sí, efectivamente, en una bolsa de plástico con huellas de tortura fue como encontraron a Jorge Torres Palacios en esta zona abandonada de la periferia del puerto de Acapulco. Se está a la espera de que la Procuraduría de Justicia Estatal dé alguna información, algún pronunciamiento oficial sobre este lamentable hallazgo, Pepe. Muchas gracias, Marco Aguileta, estaremos en contacto más adelante. Claro que sí, saludos. Gracias. Y hubo una explosión en Querétaro, una explosión en una empresa de productos químicos en el municipio del Marqués, dejó 5 personas lesionadas. Hasta el momento de darse a conocer la noticia se desconocía la causa de la conflagración. Se almacenaban desechos de sustancias tóxicas. Se acordonó la zona y se evacuó a personal de empresas aledañas. 5 personas lesionadas al provocarse esta explosión en Querétaro. Al lugar llegaron personal de Policía del Estado, municipal también, de Protección Civil, de Bomberos y del Ejército Mexicano. Esto ocurrió en la mañana en una empresa de productos químicos, repito, en el municipio de El Marqués, dejando 5 personas lesionadas. Hagamos una pausa breve, regresamos ahí. Más información. Le voy a informar a usted que aumenta en 90% la posibilidad de ciclón frente a Chiapas. Hay alerta. La Secretaría de Gobernación está por dar a conocer un anuncio precisamente para advertir a la población de este peligro. Multilínea 5166-3403. Lada sin costos las voces. Tenemos información sobre los meteoros que están amenazando al sur de la República Mexicana, principalmente a Chiapas. Hay una alerta respecto a la posibilidad de un ciclón, 90% de posibilidades de un ciclón frente al sur del Golfo de Tehuantepec, amenazando sobre todo el estado de Chiapas y también el de Oaxaca y otros aledaños. Vamos con Eduardo Torres, directamente a Tuxtla Gutiérrez, eres corresponsal de Grupo Fórmula. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches para ti y todo el auditorio. Tal como lo comentas, la que comenzó como una perturbación tropical ya podría convertirse en las próximas horas en un ciclón que afectaría principalmente a Chiapas y Oaxaca. Por lo tanto, en las últimas horas las lluvias han afectado principalmente las regiones Costa y Soconusco, por lo que Protección Civil del Estado informó que ya se presentaron deslaves en carreteras que comunican a la Sierra de Chiapas, específicamente en el tramo carretero Huixtla-Motocintla y en San Andrés Duraznal, donde están incomunicados hasta este momento. Así también la Capitanía de Puerto Chiapas emitió la recomendación a propietarios de embarcaciones pesqueras para que eviten hacerse a la mar. Aún así se suspendió la actividad en todo el litoral chiapaneco y se decretó el cierre a la navegación con bandera roja. De igual forma, la Secretaría de Educación del Estado informó que tras conocerse el pronóstico meteorológico para las próximas horas, se determinó suspender las clases mañana martes exclusivamente en las zonas Istmo, Costa, Soconusco, Sierra y Frailesca. La dependencia enfatizó que la medida corresponde solo a las regiones mencionadas, derivado de la comunicación permanente que se ha mantenido con el Sistema Estatal de Protección Civil. Pepe, auditorio, esta situación meteorológica en Chiapas también ha afectado severamente al país vecino Guatemala, donde reportan también deslaves en carreteras que comunican hacia México, en la frontera principalmente, y también allá se ha efectuado la suspensión de clases en comunicación que hemos tenido con las autoridades de Guatemala, Pepe. Pues te agradezco, Eduardo Torres, la información desde Tuxtla Gutiérrez. Estaremos muy al pendiente. Nada más para subrayar, estamos en alerta amarilla todavía y en las próximas horas se podría pasar a alerta anaranjada, Pepe. Un saludo. Muchas gracias y buenas noches. Vamos justamente a Oaxaca, donde también hay alerta. Lupita Tomás, de la agencia informativa Cuadratín, tú tienes más datos. Adelante. Gracias, Pepe. Así es, en Oaxaca está la alerta verde, está en fase de acercamiento a esta depresión tropical 2E que va a convertirse en Boris, y comentarte que en los municipios, sobre todo del Istmo y la costa, no se han suspendido actividades ni escolares, ni tampoco, solamente se está llamando a la navegación marítima para que tengan precaución, además de los automovilistas al transitar por estas zonas que ya han presentado algunos deslaves en las carreteras por las lluvias anteriores. También se está haciendo un protocolo para que las autoridades informen de manera constante a la Comisión Nacional del Agua cualquier tipo de situación que se presente, y están solicitando a la población que esté atenta de
desarrollo de la depresión tropical para que sepan qué hacer en caso de emergencia. Es el reporte, Pepe. Muchas gracias, completo como siempre, Lupita Tomás de la agencia Cuadratín. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto pasó en Oaxaca también. Por otro lado, fuerzas del Estado de Seguridad despejaron el bloqueo de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, que mantuvo un grupo de pobladores de la comunidad de San Antonio de la Cal, que exigían la construcción de un puente peatonal. Pero en esta manifestación de protesta fue detenido un presidente municipal por encabezar justamente los bloqueos. Fueron detenidas 16 personas, entre ellos un sujeto con arma de fuego. Este sujeto armado dijo trabajar con el diputado priista Freddy Gil de allá de Oaxaca y lo remitieron ante el Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República por portación de arma de fuego prohibida. También se logró la detención del presidente municipal Juvenal García Méndez y un grupo de policías que colocaron sus patrullas como barricadas para impedir el paso en la zona por haber colaborado con esta protesta. Esto fue, le digo, en el municipio de San Antonio de la Cal, desalojado finalmente por las fuerzas estatales de seguridad. Tenemos contacto al Servicio Meteorológico Nacional con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, su gerente de pronóstico del tiempo. Él tiene información de esta depresión tropical 2E, que amenaza con provocar lluvias intensas, cuando menos en 9 estados de la República Mexicana. Alberto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Justamente, bueno, ya nos citaron acá en la Secretaría de Gobernación para una conferencia de prensa con motivo precisamente de esta depresión tropical, la número 2, que se está estimando que en las próximas horas se convierta en tormenta tropical Boris. El sistema trae bastante lluvia, Pepe, sobre todo en el estado de Chiapas y en la parte del istmo de Tehuantepec. El día de mañana los modelos de pronóstico nos indican acumulados por arriba de 250 litros por metro cuadrado, y es por eso que la llamada de atención, el aviso, si bien el sistema todavía está avanzando lentamente a 7 kilómetros por hora, eso va a provocar que toda la temperatura en el Océano Pacífico, en el Golfo de Tehuantepec, pues la va a ganar como combustible para generar estas grandes cantidades de lluvia para los próximos 3 días, Pepe. O sea, vamos a tener lo que es a partir de hoy en la noche, martes, miércoles y parte del jueves, con intensas precipitaciones en Chiapas, en Oaxaca, sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y más adelante es muy probable que también se active el caso de Guerrero, Puebla y la zona central del país, Pepe. Va a haber también tormentas eléctricas justamente por la presencia de esta depresión. Sí, así es, vamos a tener tormentas eléctricas y la recomendación sobre todo a la población, inicia la temporada, pero ha iniciado muy fuerte, y zonas susceptibles de derrumbes en carreteras, de deslaves de terreno, hay que estar muy prevenido porque serían aproximadamente entre 500, 600 milímetros de lluvia a lo largo de este temporal de los próximos 3 días, Pepe. Alberto Hernández Unzón, muchas gracias por esta información. Un abrazo, Pepe, buenas noches. Buenas noches, Alberto Hernández Unzón del Servicio Meteorológico Nacional. Ellos están ya en la Secretaría de Gobernación, donde Luis Felipe Puente, coordinador federal de Protección Civil, dará a conocer esta alerta y, por supuesto, girar instrucciones en apoyo a la población para evitar consecuencias mayores. Hagamos una pausa, regresamos con más. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Y me dijo siempre, tienes que acordarte de ser rey de todos los españoles. Tenemos que ser reyes de todos los españoles. Ponen en común múltiples afinidades que enriquecen nuestra identidad colectiva y hunden sus raíces en siglos de historia. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¿Por qué no te callas? Quiero proponer junto a la reina y los príncipes de Asturias un brindis por vuestra aventura personal, el progreso de vuestro gran país. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Pues noticia sin duda relevante. José Antonio Crespo, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Gracias. Viva el rey, y ya ha muerto el rey políticamente, el rey Juan Carlos, sí. Y ahora vivirá pronto un nuevo rey, Felipe VI. Así es. ¿Es viable todavía la monarquía en España? Mira, es interesante la reacción que ha tenido una parte del público de salir a exigir la república. Sería interesante ver cuántos son, porque... Sería la tercera república. Sería la tercera república. Habría que saber cuánta gente estaría apoyando la república y ya no quiere la monarquía. Hay que recordar que se fue la causa de la guerra civil española, un golpe de estado que dio Francisco Franco en contra de la segunda república que se había erigido en 1931. Entonces, bueno, ese fue el punto de conflicto que logró superarse, digamos, durante la transición después de la muerte de Franco, porque los comunistas y los socialistas en general aceptaron vivir en una república constitucional. Eso no era un paso sencillo para ellos, ¿no? De decir, ok, que sea la monarquía, pese a que somos republicanos, con tal de que a nosotros a su vez nos permitan integrarnos en la nueva democracia de monarquía constitucional. Entonces, hasta ahorita el único partido que lo ha pedido, la República, es el más de izquierda. Izquierda Unida. Radical, Izquierda Unida es el más radical, digamos. El PSOE no, pero eso no significa que una parte sustancial de los españoles no quiera la República. Sería interesante si eventualmente sale alguna encuesta por ahí, que la hagan ahí los propios españoles, cuánta gente estaría dispuesta, o ya le da la espalda, digamos, a la monarquía y preferiría la opción republicana. No lo sé. Es el principio de la caída de las grandes monarquías europeas, que ya, digamos, son obsoletas o caducas. Yo creo que varía de un país a otro. La visión republicana, democrática. Sí, pero yo creo que varía de un país a otro. Yo creo que los ingleses todavía son muy tradicionalistas. Yo creo que siguen apoyando mayoritariamente a la monarquía. Yo ahí no veo para nada a corto plazo, mediano, pero ya no digamos corto plazo, mediano plazo, el que se dé un movimiento republicano en Inglaterra, por ejemplo. No sé si sea el caso en otros países que tienen monarquía, como los belgas, pero yo creo que de las monarquías vigentes en Europa, los españoles estarían más cercanos a la república que en el caso de otras monarquías. En parte porque se desgastó mucho la monarquía en España, además de que había el precedente muy fuerte republicano en España. Creo que la monarquía se ha desgastado en esos últimos años en medio de corrupciones, en medio de escándalos de la propia familia real, del propio rey, de sus yernos, etcétera, que a lo mejor esto es un poco parte de la explicación de por qué abdica ahora Juan Carlos. Es un poco para darle aire fresco, para darle nuevo combustible a la monarquía, ahora a través de su hijo. Para buscar a alguien que tenga los elementos de novedad para convocar nuevamente a la conciliación española. Sí, y de un poco un relevo. Él ya no tenía esta credibilidad. Sí, por muchas razones, ¿no? Por sus escándalos, por su viaje ese a Botswana, a matar elefantes. Así es. Pero entonces es un relevo generacional que servirá de alguna manera para ratificar el pacto democrático, pero con monarquía constitucional, salvo que los españoles digan otra cosa y lo logren. Y efectivamente decía Fernando Escalante en la entrevista que te dio que cerca del 60% de la población nació después de la Constitución española democrática, es decir, del relevo constitucional en España, y ahorita pues ya como que ya hace falta un relevo generacional que lo dará el hijo de Juan Carlos, ¿no? No quisiera perder la oportunidad de pedirte un comentario sobre los primeros 18 meses, el primer cuarto, digamos, del tiempo total del sexenio de Enrique Peña Nieto. Se cumplieron ayer, justamente el 1 de junio, y bueno, claro, ha tenido aciertos, pero también ha tenido muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, la reforma educativa ha sido un acierto, aunque no se ha terminado de consolidar, porque algunos estados no han podido acoplar las leyes federales a las leyes locales. Está el combate a la delincuencia, que sí ha dado mejores resultados, sobre todo en Michoacán, y comenzará a darlos pronto en Tamaulipas. Seguramente durante el gobierno del presidente se ha incrementado el prestigio de México en el extranjero, que estaba ciertamente deslavado, pero también al mismo tiempo estos primeros 18 meses de gobierno son como un caballo que desboca en lo económico y en lo financiero. Sí, el estancamiento económico, que yo creo que es la principal razón por la cual
Enrique Peña Nieto está en popularidad en casi todas las encuestas por debajo del 50%. 49.9 decía Consulta Mitofsky y apenas ayer. En algunos está incluso más bajo que eso, pero en general se ha mantenido su popularidad más baja que los presidentes que lo antecedieron en más o menos el mismo tiempo, en los primeros. Salvo Ernesto Zedillo, quien tuvo también la carga pesadísima de la crisis económica en la espalda, de la deuda y todo esto, él estaba todavía más abajo de Peña Nieto, pero Peña Nieto está por debajo de los niveles que tuvieron en su momento Carlos Salinas, que a estas alturas tenía un 70% de aceptación. Sí. Y Fox no se diga. Tenía Felipe Calderón. Un apoyo muy fuerte, Calderón menos, pero desde luego más que lo que ha tenido Enrique Peña Nieto. Y es que yo me imagino que la mayor parte de la ciudadanía, las reformas como tales, el hecho de haberlas aprobado a nivel constitucional, más las que ya se aprobaron a nivel secundario, no les dice nada, no tienen mucho que ver con su realidad cotidiana. Son los expertos los que dicen, mira, muy bien Peña Nieto, que ha sacado muchas de las reformas estructurales que estaban estancadas por varias décadas y que tienen buenas perspectivas, aunque algunos ya también se han venido decepcionando, incluso los expertos, porque las leyes secundarias se han venido deslavando de alguna manera lo que se había planteado en la reforma constitucional. Es el caso de la reforma educativa, que de pronto a la hora de operar se ha venido deslavando. Falta por ver cómo van a salir las de telecomunicaciones, la energética por supuesto. Se está prometiendo ya la reforma en Telecom a la de ya. Pero la fiscal, que esa sí le pega a la mayoría de la ciudadanía, pues no es una reforma que haya sido muy popular. Digo, de entrada los impuestos nunca son populares por definición, pero esta reforma fiscal en particular está siendo rechazada por amplios sectores que le habían dado su apoyo a Peña Nieto, incluso los sectores empresariales que han sido afectados en alguna medida importante por esta reforma, pero que al mismo tiempo le dicen, independientemente de lo que nos está afectando a nosotros, la reforma no está permitiendo crecer, no está permitiendo invertir, no está dinamizando la economía como se había propuesto, como el propio Peña Nieto había propuesto. Sigue teniendo niveles de popularidad y aceptación bastante bajos o relativamente bajos, y que ponen en duda cómo vaya a continuar el sexenio, su propio sexenio, si va a haber realmente un crecimiento, como ellos dicen, en la segunda mitad del sexenio, pues todavía no lo sabemos, pero desde luego que este estancamiento económico alguna repercusión negativa tendrá hacia el partido dominante, el partido gobernante, que es el PRI, el año que viene en las elecciones intermedias. Claro, está en juego todo eso y la credibilidad del gobierno, en fin. Y mira, la última encuesta realizada por Consulta Mitofsky, analizando el comportamiento de cómo penetra la imagen del presidente de la República entre los mexicanos y que lo ubica en un 49% de aceptación, que es un nivel bastante bajo por el momento. La Consulta Mitofsky está diciendo que la mayor preocupación de los mexicanos es el tema económico. Yo creo que sí. Y en más esa que medida, el tema de seguridad. Sí, y en esa medida, pues efectivamente entonces está bastante más mal valorado el desempeño de este gobierno. Pues doctor Crespo, te agradezco mucho tu colaboración como siempre en este lunes. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más. José Cárdenas informa. ¿Cómo va el tema de la línea 12 del metro? No se nos ha olvidado, estamos más que pendientes, sobre todo aquellos que se han visto afectados en la utilización de este servicio a plenitud. Hoy panistas denunciaron un sobreprecio de 1,000 millones de pesos en el arrendamiento de trenes que corrían sobre los rieles de la línea 12. Sara Pablo tiene la información, tiene los detalles de esta información. Adelante, Sara, te escuchamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El PAN en la Cámara de Diputados denunció que hay más irregularidades relacionadas con la construcción de la línea 12 del metro. En conferencia de prensa, el legislador del Partido Acción Nacional, Jorge Sotomayor, aseguró que hubo un sobreprecio de $1,000 millones por la renta de 30 trenes a la empresa CAF. Señaló que en un proceso opaco e ilegal, el Fideicomiso Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México lanzó primero una licitación y terminó por otorgar el contrato por adjudicación directa, a pesar de que otra empresa ofrecía el servicio a un precio menor. Por ello, el diputado panista pidió hoy que la PGR
inicie indagatorias en la unidad especializada en delitos fiscales y financieros y también en la unidad especializada en delitos cometidos por servidores públicos. Vamos a escuchar parte de lo que señaló en este sentido. Adjudicación directa se la dieron, como ustedes saben, a la empresa CAF, a pesar de que había, por ejemplo, una empresa Norinco pretendía que fueran 35 trenes por una cantidad muy inferior a lo que se estaba solicitando. Es por eso que nosotros estamos pidiendo a la PGR que investigue esta situación. El diputado integrante de la comisión especial creada en San Lázaro para dar seguimiento a los recursos federales que se utilizaron en la llamada línea dorada, dijo que hay responsabilidad tanto del actual gobierno como de la anterior administración, por lo que adelantó que van a llamar a comparecer a sus titulares. Él explicó que tanto Marcelo Ebrard como Miguel Ángel Mancera deben rendir cuentas. Yo creo que tenemos que llamar a comparecer a Marcelo Ebrard, a Miguel Ángel Mancera, nuevamente a Joel Ortega, hay que hablarle a Gojorques, a Orcasitas, hay muchas personas, inclusive al senador Mario Delgado, que fue el que era en su momento secretario de Finanzas. Finalmente, el diputado panista dijo que lamentablemente pues los capitalinos seguirán pagando los errores y sobrecostos de esta obra mal realizada que a la fecha continúa cerrada parcialmente. Pepe, el reporte que tengo. Muchas gracias, Sara Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Sigue todavía la discusión y los seguiremos informando cómo evoluciona. La reforma en telecomunicaciones quedará lista la semana próxima. Esto lo adelanta el coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel Barbosa. Luis Miguel Barbosa, corrijo. Israel Aldave, tú tienes la información. Adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Gracias. Buenas noches. Así es, el coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, afirmó que las leyes secundarias en telecomunicaciones aprobarán la próxima semana en un periodo extraordinario a celebrarse entre el 11 y el 15 de junio. Esto tras afirmar que existe un amplio consenso entre las tres principales fuerzas políticas para sacar adelante dichas normativas. Señaló Pepe que este martes, mañana, la Junta de Coordinación Política se reunirá para revisar los avances en el tema, para que enseguida las tres comisiones encargadas de su dictaminación inicien la redacción del documento. Así las cosas, la comisión permanente adelantará su sesión de la próxima semana para el martes 10 de junio, esto para que se convoque el periodo extraordinario en las fechas referidas a partir del miércoles de la semana entrante. Así lo dice. Yo en acuerdo de la Jucum del Senado, yo creo que senadores tendrán que terminar el tema de telecomunicaciones al 10 de junio para que a partir del 11 al 15 pueda desahogarse en Cámara de Diputados y así terminar, como se ha dicho, en la primera quincena de junio. Terminar el tema de telecomunicaciones en la primera quincena de junio, Pepe, las palabras del coordinador perredista, quien señaló que su partido dialoga directamente con el gobierno federal y señaló que si se logra que las leyes secundarias se apeguen a la constitucional, el PRD votará a favor. Pepe, el reporte. Muchas gracias, Israel Aldave, por la información. Buenas noches. Muy buenas noches. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, a propósito de la ley Telecom, anuncia que va a autorizar a Telmex, a Teléfonos de México, participar en el mercado de la televisión solo si comprueba que su presencia no representa un impacto negativo en la competencia del sector. Esto lo dijo María Elena Estavillo, ella es integrante del pleno de este órgano regulador en materia de telecom. En una conferencia que se llamó Acceso, Pluralidad y Preponderancia, organizada por el CIDE, la comisionada del IFT dijo que si bien el plazo de 18 meses que el instituto fijó para que Telmex pueda comprobar el cumplimiento de sus obligaciones antes de solicitar servicios adicionales es razonable, no implica una autorización en automático. La actuación en este tipo de concesionarios tiene un impacto fuerte en los mercados, tendrán que pasar por un análisis de competencia y solo si se determina que la autorización de un servicio adicional no tendrá impacto negativo en la competencia es cuando se le podrá autorizar a Teléfonos de México tener acciones en la parte de proyectar televisión a través de sus sistemas telefónicos. Dijo que antes de la emisión de los lineamientos en materia de servicios adicionales para Telmex, no existía ningún tipo de regla que previera una regulación específica para los agentes que fueron declarados preponderantes. La iniciativa presentada al Congreso en algunos de sus artículos preveía 24 meses, pero es una iniciativa y no una ley vigente. Dice el IFT, estamos disminuyendo los plazos
porque no estamos disminuyendo los plazos porque los plazos no existían, simplemente estamos proponiendo que sean 18 meses de prueba para ver si se le autoriza a Telmex participar o no en el mercado de la televisión. Esto lo dijo hoy María Elena Estavillo, integrante del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Está alertando el Servicio de Administración Tributaria sobre algunas notificaciones apócrifas que se han estado enviando a los contribuyentes. Jenny Valencia, ¿de qué se trata? Porque hay una advertencia sobre estas llamadas. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, así es, comentarte, Pepe, que el SAT alertó a los contribuyentes sobre la existencia de notificaciones apócrifas, llamadas, comunicados, envío de mensajes por medio de cartas y correos electrónicos que no pertenecen, Pepe, a la dependencia ni a la Secretaría de Hacienda, en las que se solicita ingresar a un portal, el cual podría tratarse de un virus, así como llenar formularios con datos generales e información de tarjetas de crédito. El SAT pidió a la población que de recibir algún tipo de mensaje con esas características, no descargarlo ni enviar información. A través de su cuenta de Twitter, el Servicio de Administración Tributaria explicó, Pepe, que las notificaciones apócrifas informan sobre supuestas irregularidades fiscales, devoluciones de saldo a favor, actualización de datos o para evitar acciones legales. Ante esto, aclaró que el SAT no distribuye ningún tipo de software, no solicita ejecutar o guardar archivos, ni requiere información personal, claves o contraseñas por correo electrónico, por lo que también pidió a los contribuyentes que de recibir algún tipo de mensaje con estas características, no descargarlo ni enviar información y reportarlo de inmediato a los servicios por internet del SAT, en donde se adjunte un archivo con la dirección del correo falso, al igual que la información recibida. Las autoridades ya investigan sobre las notificaciones falsas y también sobre este supuesto intento de fraude a los contribuyentes del SAT. Este es el reporte, Pepe. Muchas gracias por la información, Jenny. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy el secretario de Gobernación estuvo en Mérida. Presidió la puesta en marcha de la reforma en materia de seguridad y justicia en Mérida, Yucatán, y dijo que el nuevo sistema de justicia penal y acusatorio va a cambiar con un nuevo enfoque la impartición y procuración de justicia en la República, buscando sancionar a los culpables, pero protegiendo los derechos de las víctimas y desde luego la reparación del daño. Yucatán es el cuarto estado del país en poner en marcha el nuevo sistema de justicia. Será a partir del primer minuto del martes de mañana, cuando en los 106 municipios de Yucatán entre en vigor el nuevo procedimiento de justicia. Y hizo un llamado el secretario Osorio Chong a los otros 28 estados del país a atreverse y acelerar los procedimientos para que a partir de junio de 2016 en todo el país ya esté en marcha este nuevo marco de procuración de justicia. Hagamos una pausa, regresamos con más información. Multilínea 5166-34 todas las voces. Hoy el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, habló de la creación de 600,000 nuevos empleos de aquí al resto del año. Eso fue lo que él dijo. Marta Alicia Villela, tú estuviste ahí. Adelante, buenas noches. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. El crecimiento estimado por la Secretaría de Hacienda de 2.7% del Producto Interno Bruto para el presente año permitirá la generación de alrededor de 600,000 empleos. Así lo dijo Pepe, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete. Él fue entrevistado al término de la ceremonia de izamiento de la bandera monumental en Campo Marte. Señaló que solamente por el crecimiento económico debemos tener alrededor de 600,000 empleos este año. Sin embargo, consideran que hay metas altas de formalización del empleo que, de sostenerse como el año pasado, estarían generando alrededor de 300,000 empleos adicionales. El funcionario dijo no coincidir, Pepe, con algunas voces que señalan a la reforma hacendaria de estar frenando el crecimiento de la economía. Sostuvo lo que a su juicio está deteniendo la dinámica de la economía es que no se han aprobado las reformas secundarias en telecomunicaciones y sobre todo la energética. Cuestionado en torno a la inseguridad como freno para la generación de empleos, el secretario del Trabajo sostuvo que ejemplos como Nuevo León y la zona de La Laguna hablan de que el control de la inseguridad permite también el desarrollo y la creación de plazas laborales. Vamos a escuchar. Yo creo que estados como Nuevo León, donde era un tema muy fuerte hace unos años la inseguridad, esta se ha logrado resolver en el camino correcto y Nuevo León está creciendo y teniendo el mayor nivel de entrada de divisas que ha tenido en su historia.
que en la zona de la laguna también hay control ya de grupos criminales. Queda Tamaulipas, pero Tamaulipas es un estado que sería beneficiado altamente con la reforma energética y sin duda esto ayudará a combatir el tema de la inseguridad en la medida en que hay creación de empleo. El secretario dijo estar preocupado, Pepe, por entidades del sureste del país, comunidades que tienen mayor atraso tecnológico y menor industria, lo que le llevaría a tener más probabilidades de sufrir los impactos negativos de un decrecimiento de la economía. Finalmente, sobre el tema de Mexicana de Aviación, el secretario del Trabajo dijo que va caminando bien, están patrocinando a un buen número de trabajadores jubilados, ya llevan resueltos casi 80 casos de forma favorable y están trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social para encontrar solución al tema de pensiones, Pepe. Muchas gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y mañana con calma le informaremos detalladamente la puesta en marcha del mes de la cruzada contra el hambre. Hoy fue puesto en marcha por el presidente de la República y el presidente aseguró que 5.5 millones de mexicanos sin hambre en 2014 se van a sumar a la meta. Hasta aquí llegamos con lo importante, lo esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde con todas las noticias y todas las voces. Quédese a continuación aquí en radio con la Fórmula Financiera y en televisión en Telefórmula con Ricardo Rocha.